Centésima Asamblea de Obispos de Bolivia, del 27 de abril al 2 de mayo de 2017. Nos encontramos con Monseñor Jesús Pérez, el arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Sucre, en un diálogo más en esta centésima Asamblea de Obispos de Bolivia. Bienvenido, Monseñor. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación a hacer esta pequeña entrevista. Me encuentro perfectamente bien, feliz, y doy gracias a Dios por el don de la vida y por todo lo que me ha dado, y las personas que me rodean. Precisamente es el don de la vida de lo que queremos hablar hoy, un poco más para conocer a nuestro obispo. Monseñor, queremos conocer un poco más acerca de usted, dónde ha nacido, cómo está conformada su familia, cómo quiere presentarse, Monseñor Jesús. ¿Quién es? Nací en las Islas Canarias, que forman dos provincias, una comunidad, diríamos, autónoma, que pertenece a España, de una familia sencilla, humilde. Mi padre se llamaba Manuel, mi madre Juana, eran agricultores, tenían una lechería. Hemos sido 9 hermanos, 2 mujeres y 7 varones en la familia. Y lo que recuerdo es la gran fraternidad, la gran unidad que siempre hubo en mi familia, tanto en mis padres como entre los hermanos. Nunca vi una discusión que nos separara, nos dividiera en la vida. Así es, Monseñor. Cuéntenos un poquito acerca de su vocación sacerdotal. En mi vocación sacerdotal pareciera todo natural, pues nací en una familia numerosa en cuanto a todos los hermanos de mi papá, de mi mamá, y el ambiente era un ambiente sumamente, diríamos, clerical y de religiosos. Cuando tenía unos 13 o 14 años, estaban alrededor de unas 20 religiosas en mi familia, entre tíos, hermanos. El hermano mayor era sacerdote, e igualmente religiosas había una veintena entre hermanos, primas hermanas. Creo que ahí nace mi vocación, y en esa familia profundamente religiosa, que eran mis padres y que eran mis hermanos, porque tengo 7 hermanos por encima de mí, ya han muerto los mayores, quedamos los menores. Pareciera que ha ido el ritmo de partir a la casa del Padre, teniendo en cuenta las edades. Y no hay un momento, diríamos, decisivo, un momento extraordinario, un momento de encuentro, como pudiera decir San Pablo, o otras vocaciones que a lo largo de mi vida he conocido, sino que nace, diríamos, de ese ambiente, de esa vivencia, de esa experiencia religiosa en mi familia. Un testimonio sin duda nuevo para nosotros, una familia muy bendecida, la de Monseñor Jesús, nacer en medio de una familia en donde era cotidiano ser sacerdote, ser religiosa, entregar su vida al Señor. Entonces no hay este inicio. Sin embargo, Monseñor, ¿cuándo llega a Bolivia y qué significa este lugar para usted? Bueno, la llegada a Bolivia también fue providencial. Yo tenía pues esa, diríamos, comunicación familiar de los que nos comunicaban, que una hermana de mi papá, adoratriz, vivía aquí en Cochabamba hace muchísimos años. Ella murió en 1988, después de la visita del Papa a Bolivia, y siempre había como una ilusión, ¿cómo será Bolivia? Pero
un día un superior de la Recoleta de los franciscanos en La Paz fue a un capítulo en la provincia bética, en Sevilla, y ese capítulo se celebró en el convento de La Rábida, donde saliera Colón, guiado y orientado por los franciscanos de ese convento hacia América, en la perspectiva de que iban a las Indias y llegaron a América. Pues ese franciscano, Ricardo Isaac se llamaba, pidió que fueran sacerdotes a Bolivia. No había sacerdotes, dijo el general. Entonces el padre se atrevió a pedir más. Concédanos que vayan estudiantes de teología. Y recuerdo que nos anotamos 12 para ir a Bolivia. El provincial vio que eran muchos y dijo que iba a escoger. Y entre los 6 escogidos, soy yo, tuve esa gracia, llegué a Sucre el 26 de julio de 1960, el día de Santa Ana, y era el día de la patrona de ese convento y de esa parroquia ahora de Santa Ana del Monte Sion de la Recoleta. Había terminado el segundo de teología en Guadalupe, España, en el pueblo también de Guadalupe, y continué mis estudios participando desde el convento en las clases que se tenían de teología en el seminario San Cristóbal de la Arquidiócesis de Sucre. Ahí en Sucre fui ordenado sacerdote el 29 de junio de 1962. Son 55 años de sacerdocio que llevo y ha sido una gracia para mí, y puedo decir que me haría otra vez sacerdote. Es verdad que haría muchas cosas mejor que las que he hecho ahora, porque hay detrás de mí la carga de tantas cosas hechas regularmente, no tan bien, y ya eso ha pasado, pero soy feliz por haber sido elegido sacerdote y también por haber escogido y haberme escogido el Señor para ser seguidor de Francisco de Asís. Soy franciscano. Y claro, en una familia en donde todos estaban muy bendecidos, ¿cómo decide Monseñor ser franciscano y no obtener otro carisma? Pues eso lo chistoso, porque la mayoría de mis parientes, tíos, eran sacerdotes diocesanos. Tenía un hermano de mi papá, jesuita, que falleció en Paraguay, pero mi padre tenía una lechería en la ciudad cerca del convento de los franciscanos, y el papá nos llevaba a misa a la iglesia de los franciscanos. Entonces un día le digo, yo quisiera ser como estos padrecitos. Mi madre insistió en que debía ser como el hermano mayor que estaba en el seminario ya para terminar la teología. Y entre una cosa y otra cosa, pues mi mamá prácticamente decidió ir que fuera al seminario del diocesano, para sacerdote diocesano. Pero en mi cabeza, en mi corazón, estaba la mente. No sé, infantilmente puedo decir, pero providencialmente, yo le decía a mi papá, me gusta vestir como viste los franciscanos, que era normal verlos en la calle, verlos en el templo, ver cuando uno iba a confesarse, vestidos con el hábito franciscano. Y seguí en el seminario y ya dirigido por el director espiritual, pues decidí que me iría al terminar el seminario menor. Cuando tenía 18 años, pues
ya entré al noviciado dejando el seminario diocesano de la diócesis de Canarias. Parece que todo usted ya lo tenía planificado, ¿no? Y bueno, Monseñor, esta noticia de que usted va a ser nombrado obispo, ¿cómo le ha llegado, cómo se ha sentido y cómo lo vive actualmente? La noticia fue, diríamos, abrumadora, sorprendente y me quitó la paz, puedo decir, durante varios días. No veía la salida, pero aquellas personas que me permitieron consultar, pues me dijeron que debía aceptar, y aceptar como obediencia. Durante el trabajo de sacerdote, 9 años en Sucre, en la parroquia de San Francisco, antes 3 años en la enseñanza, fui trasladado a Cochabamba, y en Cochabamba, donde Monseñor Renato Bocardo, pues que era el encargado de negocios de la nunciatura, llega y me dice: el Papa te ha elegido para obispo auxiliar. Me acuerdo que le dije: está loco el Papa y estás loco tú. Bueno, ¿para qué estás bromeando? Así. Y después de discutir, hablar, pues le dije: déjeme unos días, déjeme un tiempo. Y ya le dije: el sábado de Pascua te voy a decir cómo van a ser las cosas. Yo decidí, cuando estaba celebrando el Viernes Santo y postrado en el suelo en la celebración, estaba presidiendo ese año de 1985, la Semana Santa, en el convento de San Francisco de Cochabamba, y ahí postrado en el suelo, pues acepté, pero dándome ya a mí mismo un respiro para decir el sí total. Y así, pues bueno, pasamos 2 meses más o menos, y después de esos 2 meses recién firmé la carta de aceptación que la nunciatura me presentó. Con el transcurso ya, diríamos, del tiempo, puedo decir que es una gran satisfacción junto a la gran responsabilidad. Nunca dejé de sentir la responsabilidad que era y que es el ser obispo. ¿Qué enseñanzas podemos recoger de esta arquidiócesis que lo ha acogido y que usted ha guiado como pastor? La enseñanza de la fe sencilla, humilde, la religiosidad popular, el amor de la gente más sencilla y no sencilla a la Iglesia, y ese cariño, por un lado, de la gente, y esa animación de los laicos constantemente, porque desde el principio que fui nombrado obispo, había amigos de los medios de comunicación que me invitaron a tener programas, primero en radio y después en televisión. Por eso es que me he metido en ese mundo, igual que el escribir en los periódicos. Fue un laico también el que me dijo: ¿por qué no escribe un artículo cada domingo? Yo lo ofrecí a un sacerdote, que ahora es obispo, y él me dijo: te lo han pedido a ti, eres el más llamado a hacerlo. Así que debo a los laicos de la arquidiócesis de Sucre, pues inmiscuirme sin estar preparado, y después de estar años aquí actuando en los medios de comunicación, puedo decir que son ellos, le debo a ellos. Y esto en la iglesia concreta de la arquidiócesis de Sucre. Actualmente, Monseñor, es obispo responsable de la Comisión de Comunicación de la Conferencia Episcopal Boliviana.
precisamente por un largo recorrido, Monseñor, en los medios de comunicación. ¿Qué importancia tiene para usted los medios de comunicación, la comunicación como tal? No sabemos si Jesucristo, con su poder maravilloso, cuando, por ejemplo, hoy que se lee en el Evangelio la multiplicación de los panes, 5.000 hombres sin contar mujeres ni niños, si su voz era poderosa como una amplificación que podía hacer llegar la voz a miles de personas. Me imagino que sí. Y si hoy estuviera Jesucristo, creo que los medios de comunicación serían esenciales en su vida de evangelización. Probablemente un estilo sencillo, humilde, como era el de Jesús, sin tanto aparato, pero yo creo que Jesús usaría los medios de comunicación. Cuando he estado de arzobispo, he insistido fuertemente a los sacerdotes que escojan una radio u otra, un canal u otro, para llevar la palabra de Dios, y les dije, yo les voy a buscar una radio cerca de su parroquia, voy a hablar, voy a facilitar para que tengan un programa. Si hacen la homilía en su misa de la parroquia, piense que la charla en cualquier medio de comunicación se centuplica. Si hay 30 personas, cualquier radio la escuchan por lo menos 100 y hay muchas más. Entonces la palabra pues se extiende muchísimo más. Yo creo que los medios de comunicación son parte, es responsabilidad de la Iglesia. Creo que el Concilio Vaticano II tuvo una visión única. Y después de más de 50 años, el documento Intermirifica, que trata de los medios de comunicación, hizo algo que en aquel momento era, pues, revolucionario. Es la única colecta o encargo a los obispos de ayudar a una actividad concreta del anuncio del Evangelio en los medios de comunicación cuando establece que haya una colecta. Entonces, creo que ahí hubo una visión clara que los obispos, sacerdotes y los laicos, el pueblo de Dios, los cristianos, porque es para todos, no se ha tomado en serio. Y después de 50 años de concilio, todavía estamos muy atrás de lo que debiéramos haber avanzado en la forma de prepararnos en los seminarios y en la forma también de comprometer al pueblo de Dios a anunciar el Evangelio a través de los medios de comunicación, en todo su abanico, que es grandemente fuerte y que es necesario usarlos. Y es precisamente que ya nos encontramos cerca de la 51 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, y el Papa ha estado enviando muchos mensajes acerca de este tema, la cultura del encuentro, la comunicación en la familia y actualmente la esperanza y la confianza. Monseñor, también queremos escuchar su mensaje para la población, para los periodistas, para los medios de comunicación, para poder llevar esta comunicación de la mejor forma y poder transmitir a Jesús. Pues un saludo, a la vez mi gratitud más profunda a todos los que me han ayudado a meterme en los medios de comunicación. Un saludo a todos, animándoles a seguir, ustedes que trabajan en los diferentes medios de comunicación, a seguir cumpliendo con la dulce tarea, como la llama el Papa Paulo VI en la Evangelii Nuntiandi, la dulce tarea de anunciar el reino, la dulce tarea de anunciar a Jesucristo. Ánimo, es costoso, tiene exigencias, lo sabemos, lo saben ustedes,
pero vale la pena, puedo decirle. Pueden cometerse errores, deficiencias. Yo he cometido muchas en los medios de comunicación, pero vale la pena. Ánimo a seguir adelante, a inyectar esperanza en un mundo que a veces se decaen los ánimos porque vemos que la paz, la justicia, la fraternidad, los derechos humanos, no avanzamos mucho en ello, pero sigamos sembrando la paz, el bien. Ya sabemos todos que el reino de Dios no es comida ni bebida, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, sino que el reino de Dios es justicia, amor, alegría en el Espíritu Santo. Con este mensaje nos despedimos, agradecemos este espacio de un diálogo con nuestros obispos. Muchas gracias, Monseñor Jesús, gracias por ese mensaje y los invito también a seguir anunciando esta dulce tarea. Diaconía Multimedia. Evangelización a través de los medios de comunicación.